Millonario busca un heredero en un orfanato y encuentra a un joven idéntico a su hijo fallecido. Arturo Castañeda, un hombre que había construido un imperio empresarial con esfuerzo y dedicación, se encontraba en un punto de su vida donde ni el poder ni la riqueza lograban llenar el vacío que sentía en su corazón. Habían pasado 18 años desde el accidente que le arrebató a su esposa Valeria y a su hijo Andrés, y cada día que pasaba sin ellos lo hundía más en una soledad profunda. Un día, impulsado por su constante búsqueda de sentido, Arturo decidió visitar el orfanato Casa de los Niños, un lugar donde había invertido gran parte de su fortuna en donaciones y proyectos de mejora. No era la primera vez que visitaba el orfanato, pero esta vez algo lo llevó allí de manera especial, como si una fuerza invisible lo empujara a ese lugar. Al llegar, fue recibido por la directora, una mujer cálida y amable que lo guió por los pasillos del orfanato, presentándole a los niños y mostrándole las mejoras que se habían realizado gracias a su generosidad. Sin embargo, Arturo no podía concentrarse en las palabras de la directora. Su mente estaba distraída y sus ojos buscaban algo, aunque él mismo no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón del patio, rodeado de niños que lo miraban con admiración, estaba Guillermo, un joven de 26 años que ayudaba a los pequeños a organizar un juego. Había algo en la manera en que Guillermo se movía, en su sonrisa, en la calidez de su voz, que capturó instantáneamente la atención de Arturo. Se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. «¿Quién es ese joven?», preguntó Arturo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro estaba profundamente conmovido. «Ah, ese es Guillermo», respondió la directora con una sonrisa. «Llegó aquí cuando era solo un niño, sin ningún recuerdo de su pasado. Es un muchacho muy especial, tiene una conexión increíble con los niños. Todos lo quieren mucho». Arturo asintió lentamente, pero su mente estaba lejos de las palabras de la directora. Observaba a Guillermo con una mezcla de asombro y confusión. Había algo en él, algo familiar que Arturo no podía ignorar. ¿Era su imaginación? ¿O realmente veía en Guillermo un reflejo de su hijo perdido? Decidió acercarse. A medida que avanzaba, cada paso lo llenaba de más dudas y esperanza al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó al grupo de niños, Guillermo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arturo. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. «Hola», dijo Guillermo, rompiendo el silencio con una sonrisa genuina. «¿Es usted el señor Castañeda?» Arturo asintió, intentando ocultar la emoción que lo invadía. «Sí, soy yo, y tú debes ser Guillermo. He oído muchas cosas buenas sobre ti». Guillermo se encogió de hombros con modestia. «Solo intento hacer lo que puedo por estos niños. Ellos me han dado mucho más de lo que yo podría darles». Mientras continuaban hablando, Arturo no podía dejar de observar cada pequeño gesto, cada palabra de Guillermo. Había algo en él que despertaba una sensación de familiaridad que era casi dolorosa. Arturo intentaba mantener la compostura, pero por dentro, su mente no dejaba de preguntarse: ¿será posible que este joven sea en realidad su hijo Andrés? Cada vez que Guillermo sonreía, cada vez que movía las manos al hablar, Arturo veía destellos de un pasado que creía perdido para siempre. La directora del orfanato, al ver el interés de Arturo en Guillermo, decidió compartir un poco más de la historia del joven. «Guillermo es un muchacho muy especial, señor Castañeda. Llegó aquí cuando era solo un niño, muy asustado y sin recordar nada de su vida anterior. Durante años, intentamos ayudarlo a recuperar sus memorias, pero nunca logramos mucho. A pesar de todo, ha crecido para ser una persona increíble, dedicada y con un corazón de oro». Arturo escuchaba, pero su mente ya había tomado una decisión. Necesitaba saber más sobre Guillermo, más de lo que la directora o cualquier otra persona pudiera decirle. Necesitaba pruebas, certezas, algo que confirmara o descartara lo que su corazón comenzaba a susurrarle con creciente intensidad. Cuando la visita llegó a su fin, Arturo se despidió de la directora y de Guillermo, prometiendo regresar pronto.
pero mientras caminaba hacia su coche, no podía dejar de pensar en lo que había sentido. ¿Podría Guillermo ser Andrés? ¿Era posible que su hijo perdido estuviera tan cerca y él no lo hubiera sabido? Con estas preguntas rondando en su mente, Arturo tomó una decisión. Iba a averiguar la verdad, sin importar lo que tuviera que hacer. Porque si Guillermo realmente era Andrés, entonces finalmente habría encontrado algo que había estado buscando durante casi 2 décadas, una razón para seguir adelante. De regreso en su lujosa mansión, Arturo no podía dejar de pensar en Guillermo. Las imágenes del joven no abandonaban su mente, y la conexión que había sentido seguía resonando en su interior. Después de años de vivir con la sombra de la pérdida, la posibilidad de que Guillermo pudiera ser su hijo perdido despertaba en él una mezcla de esperanza y temor. Arturo sabía que no podía dejar esto en manos del destino. Necesitaba respuestas claras y definitivas. Esa misma noche, Arturo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a Héctor Velázquez, un viejo amigo y detective privado de confianza que había trabajado para él en varios asuntos delicados a lo largo de los años. Héctor era conocido por su discreción y habilidad para desenterrar secretos que otros preferirían mantener ocultos. Arturo, es un gusto escucharte, aunque parece que tienes algo serio en mente, dijo Héctor, con ese tono firme y profesional que siempre lo había caracterizado. Así es, Héctor, respondió Arturo, su voz cargada de la gravedad de la situación. Necesito que investigues a un joven llamado Guillermo. Vive en el orfanato Casa de los Niños. Creo que podría ser mi hijo Andrés, a quien perdí hace 18 años. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, mientras Héctor asimilaba lo que Arturo acababa de decir. Entiendo. Es un asunto delicado, ¿no, Arturo? Pero si hay algo que puedo hacer, es encontrar la verdad. Comenzaré de inmediato. La determinación de Héctor alivió ligeramente a Arturo. Sabía que había puesto la tarea en manos capaces, pero aún así, la espera sería difícil. Cada día que pasara sin respuestas sería un tormento, pero él estaba dispuesto a soportarlo si al final lograba descubrir la verdad sobre Guillermo. Mientras tanto, en el orfanato, Guillermo continuaba con su vida cotidiana, ajeno a la tormenta de emociones y preguntas que su presencia había desatado en Arturo. Se levantaba temprano, ayudaba a los niños a prepararse para el día, organizaba actividades y brindaba su apoyo a quienes lo necesitaban. Para él, el orfanato había sido su hogar durante la mayor parte de su vida, y los niños, su familia. Sin embargo, aquella noche, Guillermo no pudo evitar sentir una inquietud extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Recordó el encuentro con Arturo y cómo el hombre lo había mirado, con una mezcla de curiosidad y algo más que Guillermo no pudo identificar. Pero, por mucho que intentara comprenderlo, decidió dejarlo pasar, convencido de que no había nada de qué preocuparse. Héctor comenzó su investigación al día siguiente. Su primera parada fue el orfanato, donde se presentó como un donador interesado en conocer más sobre las historias de los jóvenes que vivían allí. Con su habilidad para ganarse la confianza de las personas, no tardó en obtener la información básica sobre Guillermo, confirmando que, en efecto, había llegado al orfanato hace 18 años, sin memoria de su vida anterior. Pero esto no era suficiente. Héctor sabía que necesitaba profundizar más. Habló con antiguos empleados del orfanato, revisó archivos y siguió cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Guillermo. Lo que descubrió lo dejó intrigado. Había lagunas en la historia del joven, detalles que no cuadraban. Nadie parecía recordar con exactitud cómo había llegado Guillermo al orfanato. Simplemente había aparecido una noche, llevado por un hombre que nunca dejó su nombre ni ningún rastro. Héctor también comenzó a investigar el accidente que había cambiado la vida de Arturo tantos años atrás. Aunque los informes oficiales indicaban que Valeria había muerto en el lugar y que Andrés había desaparecido, el detective encontró algunas inconsistencias que lo llevaron a sospechar que había más en la historia de lo que se había registrado. Arturo, por su parte, intentaba mantener la calma mientras esperaba noticias de Héctor. Dedicaba sus días a su trabajo y a sus obras filantrópicas, pero su mente estaba siempre en Guillermo.
Cada noche, antes de dormir, repasaba en su mente las pocas palabras que habían intercambiado y la sensación de familiaridad que lo había invadido. No podía evitar pensar que, si Guillermo realmente era Andrés, habría pasado 18 años sin conocer a su propio hijo, sin saber que estaba vivo. Finalmente, después de una semana de intensa investigación, Héctor llamó a Arturo para informarle de sus hallazgos iniciales. «Arturo, he descubierto algunas cosas interesantes, pero aún hay piezas que no encajan. Guillermo llegó al orfanato en circunstancias muy extrañas y hay vacíos en la historia que no puedo ignorar. Sin embargo, necesito más tiempo para confirmar mis sospechas». Arturo asintió, aunque Héctor no podía verlo. «Haz lo que tengas que hacer, Héctor. No importa cuánto tiempo tome, necesito saber la verdad». Y así, con la investigación en marcha, Arturo comenzó a prepararse para lo que podría ser la revelación más importante de su vida. Arturo no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza mientras esperaba la siguiente actualización de Héctor. Sabía que las respuestas que buscaba podrían cambiar su vida para siempre, y esa incertidumbre le resultaba tanto emocionante como aterradora. Cada día que pasaba sin noticias era una prueba de su paciencia, pero él se aferraba a la idea de que, finalmente, descubriría si Guillermo era realmente su hijo Andrés. Héctor, por su parte, seguía escarbando en el pasado de Guillermo. Cuanto más investigaba, más intrigado se sentía. Había logrado rastrear al hombre que había dejado a Guillermo en el orfanato. Según los registros del orfanato, este hombre había afirmado haber encontrado al niño vagando solo en una carretera en las afueras de la Ciudad de México, desorientado y sin recordar nada de su vida anterior. Sin embargo, la falta de detalles y la desaparición de este hombre después de entregar a Guillermo despertaron sospechas en Héctor. Decidido a no dejar ninguna piedra sin voltear, Héctor también comenzó a investigar más a fondo el accidente que había destruido la vida de Arturo y su familia. Revisó informes policiales, entrevistó a testigos y habló con los oficiales que habían trabajado en el caso. Aunque los registros oficiales indicaban que Andrés había sido dado por muerto o desaparecido, hubo varios detalles que no cuadraban con la versión oficial. Un día, mientras revisaba las viejas notas de los investigadores, Héctor encontró algo que lo dejó helado. Un informe nunca seguido indicaba que, horas después del accidente, un niño con heridas graves fue visto en una clínica rural no muy lejos del lugar del siniestro. El niño había sido tratado por un médico local, pero desapareció antes de que las autoridades pudieran confirmar su identidad. Héctor no podía evitar preguntarse si ese niño podría haber sido Andrés, y si de alguna manera había terminado en el orfanato como Guillermo. Con esta nueva pista en mente, Héctor se dirigió a la clínica rural para hablar con el médico que había atendido al niño. Aunque habían pasado 18 años, el médico, un hombre mayor con un rostro marcado por las arrugas del tiempo, recordaba el incidente con claridad. Era un niño pequeño, estaba muy herido, pero no hablaba. Tenía una mirada perdida, como si no supiera dónde estaba ni qué había sucedido, recordó el médico. Lo atendí como pude, pero al día siguiente simplemente desapareció. Nadie volvió a saber de él. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo apuntaba a que el niño que había tratado el médico podría haber sido Andrés, y que de alguna manera había terminado en el orfanato con una nueva identidad y sin recuerdos de su vida anterior. Mientras tanto, Arturo seguía intentando mantener la calma, pero cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, esperando que fuera Héctor con noticias. Cuando finalmente recibió la llamada que había estado esperando, Arturo sintió que el tiempo se detenía. «Arturo, he descubierto algo importante», dijo Héctor con tono grave. «Creo que Guillermo podría ser realmente Andrés. Hay demasiadas coincidencias y pruebas que apuntan a esa posibilidad. Pero necesito hacer una última verificación antes de estar completamente seguro». El corazón de Arturo dio un vuelco. Después de tantos años, podría estar a punto de reunirse con su hijo. Pero al mismo tiempo, el miedo a que todo esto no fuera más que una falsa esperanza lo carcomía por dentro. «Haz lo que tengas que hacer, Héctor», respondió con voz temblorosa. «Pero por favor, no me hagas esperar demasiado». Esa noche, Arturo no pudo dormir.
Su mente estaba llena de recuerdos de Andrés, de su sonrisa, de su risa, de cómo solían pasar las tardes jugando en el jardín. Se preguntaba cómo sería ahora, después de tantos años. ¿Lo reconocería? ¿Recordaría algo de su vida pasada? ¿Podría Guillermo, el joven que había visto en el orfanato, ser realmente su pequeño Andrés? Al día siguiente, Héctor decidió confrontar a Guillermo directamente. Sabía que, para confirmar sus sospechas, necesitaba obtener una muestra de ADN que pudiera compararse con la de Arturo. Con la discreción que lo caracterizaba, ideó un plan para obtener la muestra sin que Guillermo lo notara. Pero al ver al joven en persona, hablando con los niños y mostrándose tan natural y genuino, Héctor no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Finalmente, Héctor logró obtener la muestra de ADN y la envió a un laboratorio para su análisis. Sabía que en pocos días tendría una respuesta definitiva, pero esos días serían una tortura para Arturo, quien aguardaba con el alma en vilo. Mientras tanto, Guillermo comenzó a notar una leve tensión en el ambiente. Aunque no podía poner el dedo en el porqué, sentía que algo había cambiado desde la visita de Arturo. Los niños seguían siendo los mismos y la rutina del orfanato no había variado, pero esa sensación de inquietud persistía, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Arturo, por su parte, continuaba esperando la llamada que le revelaría si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Arturo esperaba ansiosamente los resultados del análisis de ADN, otra figura se movía en las sombras, preparándose para desbaratar cualquier esperanza que pudiera haberse encendido en el corazón de su hermano. Javier Castañeda, el hermano menor de Arturo, había pasado la mayor parte de su vida a la sombra del éxito de su hermano mayor. Alimentado por la envidia y un deseo insaciable de poder, Javier había desarrollado un rencor profundo hacia Arturo, un rencor que se había convertido en odio con el paso del tiempo. Desde la distancia, Javier había seguido de cerca los movimientos de Arturo y no le tomó mucho tiempo descubrir el renovado interés de su hermano en Guillermo. La idea de que Arturo pudiera haber encontrado a su hijo perdido amenazaba directamente los planes que Javier había trazado durante años para tomar el control de la fortuna de los Castañeda. Javier, siempre astuto y calculador, no podía permitir que Guillermo se convirtiera en un obstáculo para sus ambiciones. Si el joven resultaba ser Andrés, el heredero legítimo, todos sus esfuerzos para desplazar a Arturo habrían sido en vano. Decidido a eliminar cualquier amenaza, Javier comenzó a acelerar sus planes, utilizando sus conexiones en las esferas más oscuras del poder. Desde su oficina en la Ciudad de México, Javier hizo una llamada a uno de sus contactos más confiables, un hombre que había estado a su servicio durante años. «Necesito que vigiles de cerca a Arturo y a ese joven, Guillermo», ordenó Javier con su voz fría y controlada. «Si se confirma que es Andrés, no permitas que esa verdad salga a la luz. No importa cómo lo hagas». El contacto de Javier, un hombre conocido por su eficacia y falta de escrúpulos, no hizo preguntas. Sabía que trabajar para Javier significaba hacer lo necesario para cumplir sus órdenes, sin importar las consecuencias. Mientras colgaba el teléfono, Javier se reclinó en su silla de cuero, con una sonrisa siniestra curvando sus labios. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición y asegurar que la fortuna de los Castañeda terminara en sus manos. Mientras tanto, Arturo, ajeno a las maquinaciones de su hermano, seguía esperando los resultados del ADN. El tiempo parecía detenerse mientras cada minuto se arrastraba con una lentitud desesperante. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, el teléfono de Arturo sonó y al ver el número de Héctor en la pantalla, su corazón latió con fuerza. «Arturo, tengo los resultados», dijo Héctor, su voz tensa y llena de gravedad. «Guillermo es, sin lugar a dudas, tu hijo Andrés». Las palabras de Héctor cayeron como un rayo en el corazón de Arturo. Después de 18 años de incertidumbre, finalmente tenía la respuesta que había buscado durante tanto tiempo. Guillermo era Andrés, su hijo perdido. La emoción que lo invadió fue abrumadora, una mezcla de alivio, alegría y tristeza por todo el tiempo que habían perdido.
Gracias, Héctor, dijo Arturo, su voz quebrándose ligeramente. No sé cómo agradecerte por esto. Solo haz lo que creas necesario, Arturo, respondió Héctor. Pero ten cuidado, siento que hay más en juego aquí de lo que imaginamos. Arturo asintió, aunque sabía que Héctor no podía verlo. Lo haré, prometió. Pero antes de que pudiera hacer planes para acercarse a Guillermo y revelarle la verdad, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era la de Javier. Arturo, he oído que has estado ocupado últimamente, dijo Javier con su tono habitual de falsa cordialidad. Me preguntaba si podríamos reunirnos. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Arturo sintió un nudo formarse en su estómago. No había hablado con Javier en meses y sabía que su hermano rara vez lo contactaba sin una razón oculta. Claro, Javier, podemos vernos mañana en mi oficina. Perfecto, respondió Javier, su voz suave y calculadora. Hasta entonces, hermano. Esa noche, Arturo se preparó para lo que sabía sería una confrontación con Javier. Aunque no estaba seguro de lo que su hermano quería, algo en su tono lo había puesto en alerta. A lo largo de los años, había aprendido a no subestimar a Javier y estaba claro que su hermano había intuido algo sobre Guillermo. Por otro lado, Guillermo seguía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el orfanato, su rutina continuaba como de costumbre, pero la inquietud que había sentido desde la visita de Arturo seguía latente. Sin embargo, nunca habría imaginado que su verdadera identidad estaba a punto de ser revelada, ni que estaba a punto de convertirse en el centro de un juego peligroso entre dos hermanos que compartían un oscuro pasado. La reunión con Javier, programada para la mañana siguiente, marcaría el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la relación entre los hermanos, sino también la fuerza y el carácter de Guillermo, quien pronto descubriría que la verdad tiene un costo, y que ese costo puede ser más alto de lo que jamás habría imaginado. La mañana siguiente, Arturo llegó a su oficina más temprano de lo habitual. Había pasado la noche en vela, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Saber que Guillermo era realmente Andrés lo llenaba de una mezcla de emociones intensas. Quería abrazarlo, decirle que era su padre, pero también sabía que no podía precipitarse. Tendría que manejar la situación con delicadeza, especialmente porque intuía que Javier estaba al tanto de algo. Mientras esperaba la llegada de su hermano, Arturo se sentó en su escritorio, mirando fijamente la foto que había allí, una imagen de Valeria y Andrés tomada poco antes del accidente. «Valeria», susurró, «nuestro hijo está vivo». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero antes de que pudiera perderse en sus emociones, el sonido del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. «Señor Castañeda, su hermano Javier ha llegado», anunció su secretaria con voz neutral. «Que pase», respondió Arturo, preparándose mentalmente para lo que venía. Javier entró en la oficina con su habitual aire de seguridad y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Arturo», dijo, extendiendo la mano, «gracias por hacer tiempo para verme». Arturo estrechó la mano de su hermano, sintiendo la frialdad en su piel. «Siempre tengo tiempo para la familia, Javier. Siéntate». Javier se acomodó en una de las sillas frente al escritorio de Arturo, su mirada recorriendo la habitación como si estuviera evaluando cada detalle. «He oído que has estado investigando algo importante últimamente», comenzó, su tono casual, pero con un filo evidente. Arturo se mantuvo impasible. «Héctor Velázquez ha estado ayudándome con una investigación, sí. Hay algo que necesito confirmar». Javier inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara las palabras de su hermano. «Déjame adivinar. ¿Tiene algo que ver con ese joven que viste en el orfanato? Guillermo, ¿no es así?» Arturo sintió un escalofrío recorrer su columna. Javier sabía más de lo que había dejado entrever en su llamada. «Sí, he encontrado algunas coincidencias interesantes que no puedo ignorar». Javier sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Coincidencias, Arturo. Son solo eso. Coincidencias. No deberías hacerte ilusiones. Después de todo, ¿qué probabilidad hay de que ese muchacho sea Andrés?»
Arturo mantuvo la mirada firme en su hermano. Más de lo que te imaginas, Javier. De hecho, ya tengo pruebas. Javier levantó una ceja, claramente sorprendido, aunque intentó disimularlo. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Arturo se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Un análisis de ADN, Javier. Guillermo es Andrés. Mi hijo está vivo. Por un breve instante, la fachada de Javier se quebró y Arturo pudo ver la rabia pura que se ocultaba detrás de los ojos de su hermano. Pero rápidamente, Javier recuperó la compostura y su sonrisa volvió a aparecer, aunque esta vez más tensa. Eso es sorprendente, Arturo. Debes estar muy emocionado. Arturo no respondió de inmediato. Sabía que Javier estaba tramando algo, y ahora que sabía la verdad, tenía que estar preparado para cualquier cosa. Sí, lo estoy, dijo finalmente, con un tono cauteloso. Pero ahora más que nunca, tengo que ser cuidadoso. Javier lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Bueno, Arturo, me alegra que hayas encontrado la paz que tanto buscabas, pero recuerda, la verdad puede ser un arma de doble filo. A veces, es mejor dejar ciertos fantasmas en el pasado. Con esas palabras, Javier se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. «Te veré pronto, hermano», dijo, sin volverse, y salió de la oficina. Arturo se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Sabía que Javier había querido enviarle un mensaje, una advertencia, pero Arturo también era consciente de que ahora más que nunca tenía que proteger a Guillermo, a Andrés, de cualquier peligro que pudiera venir de su propio hermano. Esa misma tarde, Arturo decidió visitar a Guillermo en el orfanato. Sabía que no podía esperar más. Tenía que decirle la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Al llegar fue recibido por la directora, quien lo condujo al jardín donde Guillermo estaba jugando fútbol con algunos de los niños. Guillermo, al ver a Arturo, se detuvo y corrió hacia él, sonriendo. «Señor Castañeda, no esperaba verlo tan pronto». Arturo lo miró, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. «Guillermo, hay algo muy importante que necesito decirte. ¿Podemos hablar en privado?» Guillermo asintió algo desconcertado por la seriedad en la voz de Arturo. Ambos caminaron hacia un rincón del jardín, lejos de los demás. «Guillermo, lo que voy a decirte es algo que cambiará tu vida», comenzó Arturo, su voz temblando ligeramente. «Después de investigar sobre tu pasado, descubrí que tú eres mi hijo. Eres Andrés, el hijo que creí haber perdido hace 18 años». Guillermo se quedó inmóvil, mirando a Arturo con incredulidad. ¿Qué está diciendo? Arturo extendió la mano, intentando reconfortar a Guillermo. «Sé que es mucho para asimilar, pero es la verdad. Tengo pruebas. Tú eres Andrés Castañeda, mi hijo». Guillermo dio un paso atrás, su mente abrumada por la revelación. Todo lo que creía saber sobre su vida estaba siendo sacudido hasta sus cimientos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que Arturo acababa de decir, la sombra de la amenaza que Javier representaba se cernía sobre ellos, sin que ninguno de los dos lo supiera. Guillermo apenas podía asimilar las palabras que Arturo acababa de pronunciar. La idea de que él, un joven sin pasado conocido, pudiera ser el hijo perdido de un poderoso empresario como Arturo Castañeda, parecía sacada de una novela de ficción. Su mente se debatía entre la incredulidad y una sensación extraña de que algo en esa historia resonaba en lo más profundo de su ser. «Señor Castañeda, esto es demasiado para procesar», murmuró Guillermo, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara contener la maraña de pensamientos que lo invadían. «¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Cómo puedo estar seguro yo?» Arturo, sintiendo la desesperación en la voz de Guillermo, se acercó a él con cautela. «Entiendo que esto sea abrumador, Guillermo, pero no estoy diciendo esto sin fundamento. Realicé un análisis de ADN y los resultados son concluyentes. Eres Andrés, mi hijo». «Lo sé, lo siento en mi corazón». Guillermo lo miró, buscando en los ojos de Arturo alguna señal de engaño, alguna indicación de que todo esto era un malentendido.
pero todo lo que encontró fue la genuina emoción de un padre que creía haber encontrado a su hijo perdido. Aunque su mente aún luchaba por aceptar la realidad, Guillermo comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, todo aquello era verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Guillermo, su voz temblando. Si soy tu hijo, ¿qué se supone que haga? Arturo esbozó una sonrisa reconfortante. No tienes que hacer nada que no quieras hacer, Guillermo. Solo quiero que sepas la verdad y que entiendas que siempre tendrás un lugar a mi lado, si decides aceptarlo. Podemos tomarnos el tiempo que necesites para adaptarnos a esta nueva realidad. Mientras tanto, Javier, que había estado observando los movimientos de Arturo desde la distancia, comenzó a darse cuenta de que su tiempo se estaba agotando. Las palabras de Arturo sobre las pruebas de ADN lo habían desconcertado. No esperaba que su hermano tomara medidas tan definitivas, pero si había algo que Javier sabía bien, era cómo adaptarse a las circunstancias. No podía permitir que Guillermo, ahora confirmado como Andrés, se interpusiera en sus planes. Tenía demasiado en juego, y la sola idea de que su hermano mayor recuperara a su hijo y con él la fortaleza emocional para seguir adelante era un obstáculo que debía eliminar. Javier sabía que la única forma de asegurar su éxito era tomar medidas drásticas. No podía correr el riesgo de que Guillermo aceptara su nueva identidad y con ello reclamara el lugar que le correspondía como heredero de los Castañeda. Si quería mantener su control sobre la fortuna de la familia, tendría que actuar con rapidez y sin piedad. Esa misma noche, Javier se reunió con sus contactos en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Estos hombres eran expertos en resolver problemas de la manera más efectiva posible. Javier les explicó su situación con frialdad calculada, dejando claro que la eliminación de Guillermo era no solo una prioridad, sino una necesidad. «No pueden fallar», les advirtió Javier, su voz carente de cualquier rastro de humanidad. «Si ese muchacho sigue respirando, mis planes se arruinarán. No puede haber errores». Los hombres asintieron en silencio, sabiendo bien lo que estaba en juego. No era la primera vez que Javier les encomendaba una tarea tan siniestra, y sabían que el precio del fracaso era tan alto como el de la traición. Se marcharon de la reunión con la misión clara en sus mentes. Guillermo, o Andrés, como ahora sabían que se llamaba, debía desaparecer para siempre. Al día siguiente, mientras Guillermo intentaba procesar todo lo que Arturo le había revelado, decidió dar un paseo por los jardines del orfanato. Necesitaba aire fresco para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer con la información que acababa de recibir. Mientras caminaba entre los árboles, su mente viajaba a lugares que no podía identificar, pero que se sentían extrañamente familiares. De repente, sintió una presencia a su espalda. Se giró rápidamente, su instinto de autopreservación activado. Un hombre, vestido de manera discreta, se acercaba a él con una expresión que Guillermo no pudo descifrar. Antes de que pudiera reaccionar, otro hombre apareció a su lado, bloqueando su camino de regreso al orfanato. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Guillermo, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «No te preocupes, muchacho», dijo uno de los hombres, con una voz que intentaba sonar tranquilizadora, pero que solo lograba aumentar la tensión en el aire. «Solo queremos hablar». Pero Guillermo no era ingenuo. Sabía que esa no era una simple conversación y que su vida estaba en peligro. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió hacia la única dirección que quedaba abierta, adentrándose más en los jardines. Podía escuchar los pasos de los hombres detrás de él, persiguiéndolo, cada vez más cerca. Mientras corría, el pánico comenzó a apoderarse de él. No sabía por qué esos hombres lo perseguían, pero algo en su interior le decía que estaba relacionado con lo que Arturo le había contado. ¿Sería posible que alguien no quisiera que él descubriera su verdadera identidad? La verdad estaba comenzando a revelarse de manera peligrosa para Guillermo, y lo que no sabía era que su lucha por sobrevivir apenas comenzaba. Guillermo corría desesperado entre los jardines, esquivando árboles y arbustos mientras los hombres lo seguían de cerca.
El miedo que lo invadía era como nada que hubiera experimentado antes. Aunque no comprendía completamente la situación, sabía que si esos hombres lo atrapaban, su vida podría estar en peligro. La conversación con Arturo del día anterior ahora parecía un sueño lejano, algo que había desencadenado una serie de eventos más allá de su control. Mientras tanto, Arturo se encontraba en su mansión, revisando los detalles del plan para acercarse a Guillermo y revelarle más sobre su vida anterior. Sabía que no podía apresurarse. Guillermo necesitaba tiempo para aceptar la verdad y para asimilar lo que significaba ser Andrés Castañeda. Sin embargo, una llamada inesperada lo sacó de sus pensamientos. «Señor Castañeda», dijo la voz al otro lado de la línea. Era Héctor Velázquez, el detective privado. «Necesitamos hablar. Hay algo más que he descubierto, algo que creo que debes saber de inmediato». Arturo sintió un nudo en el estómago. «Dime, Héctor, ¿qué has encontrado?» «Es sobre Valeria», respondió Héctor, su voz grave. «No está muerta, Arturo, está viva». El mundo de Arturo se detuvo en ese instante. Las palabras de Héctor resonaron en su cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible?» Héctor tomó aire antes de continuar. «He estado investigando más a fondo el accidente y los eventos posteriores. Durante mi búsqueda, encontré registros en una clínica privada, donde una mujer en coma ha estado recibiendo atención médica constante desde hace 18 años. Esa mujer, Arturo, es Valeria». Arturo sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una silla cercana. «No puede ser. Me dijeron que había muerto en el accidente. ¿Cómo es posible que haya estado viva todo este tiempo?» «Javier», respondió Héctor, sin rodeos. «Creo que Javier está detrás de esto. Ha estado manteniendo a Valeria en coma inducido todo este tiempo, posiblemente para evitar que ella hablara sobre lo que realmente sucedió aquel día. Necesitas ir a la clínica, Arturo. Necesitas verla con tus propios ojos». Arturo no perdió tiempo. Se levantó de un salto y con las manos temblorosas tomó las llaves de su coche. Mientras se dirigía a la puerta, la mente de Arturo corría a toda velocidad, tratando de comprender el alcance de la traición de Javier. Si su hermano había mantenido a Valeria en coma todo este tiempo, entonces había estado jugando con su dolor durante 18 años, aprovechándose de la situación para su propio beneficio. Condujo a toda velocidad hasta la clínica, sin detenerse ni una sola vez. El camino se le hizo interminable. Cada segundo que pasaba era una tortura. Cuando finalmente llegó, Héctor lo estaba esperando en la entrada. Sin decir una palabra, lo guió al interior de la clínica, a una habitación en el fondo del pasillo. Al entrar, Arturo sintió como si todo el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Allí, en una cama, estaba Valeria. Aunque su cabello estaba más largo y su rostro mostraba las huellas del tiempo, no cabía duda de que era ella. El amor de su vida, la mujer a la que había llorado durante casi 2 décadas, estaba viva. Se acercó lentamente a la cama, sus manos temblorosas alcanzando las de Valeria. «Valeria», susurró, con la voz rota por la emoción. «Estoy aquí, amor mío, estoy aquí». Héctor, que se había mantenido en silencio, se acercó a Arturo. «Lo siento, Arturo. Lo descubrí demasiado tarde. No sabía hasta qué punto Javier había manipulado la situación». Arturo negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. «No es tu culpa, Héctor. Lo importante es que ahora sé la verdad. Y haré todo lo posible para sacarla de este estado y devolverle la vida que le fue arrebatada». Mientras Arturo permanecía junto a la cama de Valeria, sosteniendo su mano, juró que haría pagar a Javier por todo lo que había hecho. Pero primero, tenía que asegurarse de que Guillermo, o más bien Andrés, estuviera a salvo. Sin embargo, Arturo no sabía que en ese mismo momento, Guillermo estaba luchando por su vida. Corriendo a toda velocidad, Guillermo logró salir del jardín y adentrarse en una calle lateral. Sus perseguidores no se detuvieron. Estaba claro que estaban dispuestos a seguirlo hasta el final. Guillermo sabía que no podía regresar al orfanato. No quería poner a los niños en peligro. En lugar de eso, decidió correr hacia un mercado cercano,
con la esperanza de perderse entre la multitud, pero los hombres estaban decididos, y Guillermo se dio cuenta de que su única opción era buscar ayuda. Mientras corría, vio una pequeña tienda con un teléfono público y decidió arriesgarse. Desesperado, marcó el número de Arturo, rezando para que contestara. Los segundos que pasaron mientras sonaba el teléfono parecieron una eternidad. Finalmente, la voz de Arturo respondió, y Guillermo apenas pudo contener el pánico en su voz. «Señor Castañeda, están detrás de mí, necesito ayuda. No sé qué hacer». Arturo, aún conmocionado por la revelación de Valeria, sintió el miedo en la voz de Guillermo y supo que no podía perder ni un segundo más. «Guillermo, escucha, mantente en un lugar seguro. Estoy en camino. No dejes que te atrapen, hijo. Voy a buscarte». Guillermo asintió, aunque Arturo no podía verlo, y colgó el teléfono justo cuando los hombres lo encontraron. La situación había tomado un giro oscuro, y ahora la vida de Guillermo dependía de la rapidez con la que Arturo pudiera llegar a él. Arturo salió disparado de la clínica, dejando atrás a Valeria en el cuidado de los médicos que habían estado monitoreando su estado durante tantos años. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción de saber que Valeria estaba viva, sino también por el pánico que lo invadía al pensar en Guillermo. Su hijo, el joven que apenas había tenido tiempo de conocer, estaba en peligro, y todo indicaba que Javier estaba detrás de esa amenaza. Mientras conducía a toda velocidad hacia el mercado donde Guillermo había dicho que estaba, Arturo llamó a Héctor. «Héctor, necesito que encuentres a Javier. Ahora mismo. Sé que él está detrás de todo esto. Ha mantenido a Valeria en coma durante años y ahora está tratando de deshacerse de Guillermo». «No puedo permitir que eso suceda». «Entendido, Arturo», respondió Héctor con determinación. «Lo encontraré y me aseguraré de que no se salga con la suya. Cuida de Guillermo mientras tanto». El mercado al que Guillermo había corrido estaba lleno de gente, lo que le dio una pequeña ventaja para esconderse de sus perseguidores. Sin embargo, los hombres de Javier no se daban por vencidos, moviéndose con precisión y determinación entre la multitud. Guillermo, consciente de que no podía correr para siempre, intentaba encontrar un lugar donde pudiera guarecerse, aunque fuera por un momento. Finalmente, encontró una pequeña tienda de abarrotes con un almacén en la parte trasera. Aprovechando un descuido de los hombres que lo seguían, se deslizó dentro y pidió ayuda al dueño de la tienda, un hombre mayor con ojos amables. «Por favor, déjeme esconderme aquí solo por unos minutos», rogó Guillermo, intentando recuperar el aliento. «Hay personas que intentan atraparme». El dueño de la tienda, aunque desconcertado por la petición, vio el miedo genuino en los ojos de Guillermo y accedió. «Puedes quedarte en el almacén, hijo. Cerraré la puerta y no dejaré que nadie entre». Guillermo agradeció con un gesto rápido y se escabulló hacia el almacén, donde se agachó detrás de unas cajas, tratando de calmar su respiración y ordenar sus pensamientos. Sabía que Arturo estaba en camino, pero cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Mientras tanto, Javier, ajeno a que Arturo había descubierto su traición, se encontraba en su oficina, preparando su siguiente movimiento. No había imaginado que Arturo se movería tan rápido, y mucho menos que descubriría la verdad sobre Valeria, pero ahora sabía que estaba acorralado. Si no lograba deshacerse de Guillermo, todo por lo que había trabajado se desmoronaría. Fue entonces cuando Héctor, con la precisión de un cazador experimentado, irrumpió en la oficina de Javier. Sin perder tiempo, se acercó al escritorio donde Javier estaba sentado y lo encaró con una mirada helada. «Javier, todo se acabó», dijo Héctor con voz firme. «Sé lo que has estado haciendo. Mantener a Valeria en coma, intentar eliminar a Guillermo, todo esto va a salir a la luz y no dejaré que te salgas con la tuya». Javier, sorprendido por la irrupción, intentó mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando, Héctor. Estás delirando. No tengo idea de lo que estás insinuando». Héctor dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ambos. «No intentes engañarme, Javier. Conozco a hombres como tú dispuestos a cualquier cosa por poder y dinero,
pero te lo advierto, este juego se acabó. Arturo ya sabe la verdad. La mención de Arturo hizo que los ojos de Javier brillaran con un destello de ira. Arturo siempre ha sido débil, escupió. Todo este tiempo, lamentándose por su pérdida, mientras yo tomaba el control de lo que debería haber sido mío desde el principio. No permitiré que un simple muchacho arruine todo. Héctor, sin inmutarse, lo miró con desprecio. Ese muchacho, como lo llamas, es Andrés, es su hijo, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Si no lo dejas en paz, juro que te haré pagar por todo. Javier se levantó de su asiento, claramente enfurecido. No sabes con quién estás tratando, Héctor. No eres más que un peón en este juego, pero te diré algo. Si Arturo quiere una guerra, la tendrá. Y te aseguro que no estoy dispuesto a perder. Sin embargo, antes de que Javier pudiera hacer algún movimiento, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Arturo apareció en el umbral, con los ojos llenos de rabia y determinación. «Javier, ya no hay más juegos», dijo Arturo, su voz firme pero cargada de emoción. «Y sé todo lo que has hecho, y voy a asegurarme de que pagues por cada una de tus traiciones». Javier, al ver la determinación en el rostro de Arturo, supo que había perdido el control de la situación. Pero aún así, su naturaleza orgullosa y vengativa no le permitía admitir la derrota. «¿Y qué vas a hacer, Arturo? ¿Denunciarme? ¿Arruinar mi vida? Todo lo que he hecho, lo he hecho por esta familia. Pero tú siempre fuiste demasiado ciego para verlo». Arturo avanzó hacia él, sus ojos ardiendo de furia. «Esto no es por la familia, Javier. Esto es por tu avaricia, por tu deseo insaciable de poder. Has destruido vidas, mantenido a Valeria prisionera, intentado asesinar a mi hijo. No hay justificación para lo que has hecho». Javier retrocedió, sintiendo por primera vez el miedo verdadero, pero aún había una parte de él que no estaba dispuesta a ceder. «Esto no ha terminado, Arturo. Esto nunca termina». Arturo lo miró con desdén. «Sí, Javier, esto termina hoy. No permitiré que sigas causando daño, ni a Valeria, ni a Andrés, ni a nadie más». En ese momento, la tensión en la habitación era palpable, y tanto Héctor como Arturo sabían que la confrontación con Javier estaba lejos de haber terminado. Pero por ahora, lo más importante era encontrar a Guillermo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la tensión en la oficina de Javier alcanzaba su punto máximo, Arturo sabía que el tiempo apremiaba. Guillermo, su hijo, estaba en peligro, y no podía permitirse el lujo de perder ni un segundo más. A pesar de la confrontación con Javier, Arturo decidió que era más importante salvar a Guillermo y asegurarse de que estuviera a salvo antes de enfrentarse completamente a su hermano. «Esto no ha terminado, Javier», dijo Arturo con voz firme, «pero ahora tengo que irme. Mi hijo está en peligro por tu culpa y no permitiré que le pase nada». Javier, aún lleno de resentimiento, lo miró con una sonrisa torcida. «Corre, Arturo. Pero recuerda, el pasado siempre vuelve para atormentarnos. No podrás proteger a todos». Sin dignarse a responder, Arturo salió de la oficina con Héctor a su lado. Mientras se dirigían hacia el coche, Héctor miró a Arturo con seriedad. «¿Qué hacemos ahora? Guillermo está en un peligro real y esos hombres no se detendrán. Primero, tenemos que encontrar a Guillermo», respondió Arturo, decidido. «No podemos dejarlo solo. Sabemos que está en el mercado, pero necesito que también movilices a tus contactos para asegurar su protección. No puedo arriesgarme a perderlo de nuevo». Héctor asintió, y T, sin perder tiempo, comenzó a hacer llamadas mientras se dirigían hacia el mercado. El plan era simple: rodear la zona, asegurar todos los posibles puntos de salida y asegurarse de que los hombres de Javier no tuvieran oportunidad de llevarse a Guillermo. Mientras tanto, Guillermo seguía escondido en el almacén de la pequeña tienda. Su respiración era rápida y entrecortada, y podía escuchar los pasos de los hombres acercándose cada vez más. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero salir al descubierto era demasiado arriesgado. La desesperación comenzaba a apoderarse de él cuando de repente un fragmento de memoria surgió en su mente. Era un recuerdo borroso, una imagen de un coche que se salía de la carretera, seguido por gritos y un fuerte impacto.
Podía sentir el miedo en su corazón, el terror de un niño que no entendía lo que estaba sucediendo. Luego, todo se oscurecía y solo quedaba un vacío. Guillermo se agarró la cabeza con las manos, intentando darle sentido a esas imágenes confusas. ¿Podrían ser recuerdos del accidente que Arturo mencionó? ¿Era eso lo que había ocurrido hace 18 años? Justo cuando Guillermo intentaba procesar lo que acababa de recordar, los hombres que lo buscaban irrumpieron en la tienda. El dueño del local, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo detenerlos y pronto se escucharon pasos acercándose al almacén. Guillermo, sintiendo que el peligro estaba más cerca que nunca, decidió que ya no podía quedarse escondido. Si esos hombres lo encontraban, no tendría ninguna posibilidad. Con el corazón latiendo frenéticamente, se armó de valor y, con sigilo, se acercó a una ventana en la parte trasera del almacén. La abrió con cuidado y se deslizó fuera, aterrizando en un pequeño callejón. Sabía que no tenía tiempo para pensar, tenía que seguir corriendo. Mientras Guillermo escapaba por el callejón, Arturo y Héctor llegaron al mercado. El lugar estaba lleno de gente, lo que complicaba la búsqueda, pero también ofrecía una ventaja. Con tantas personas alrededor, sería más difícil para los hombres de Javier actuar sin llamar la atención. «Revisemos las tiendas una por una», sugirió Héctor mientras se movían rápidamente entre la multitud. «Guillermo no debe estar lejos». Arturo asintió, su mirada recorriendo el lugar en busca de cualquier señal de su hijo. La preocupación lo consumía, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que no podía fallar. Mientras tanto, Guillermo corría por el callejón, buscando desesperadamente una salida. Finalmente, encontró una puerta abierta que conducía a otra tienda y decidió entrar, con la esperanza de que pudiera despistar a sus perseguidores. Una vez dentro, trató de mezclarse con los clientes, actuando lo más natural posible, aunque la adrenalina lo mantenía alerta. Justo cuando pensaba que tal vez había logrado escapar, vio a uno de los hombres entrar en la tienda. Su corazón se hundió. No había escapatoria fácil y la única salida visible estaba siendo vigilada. Se sintió acorralado, pero no iba a rendirse sin luchar. El hombre comenzó a avanzar hacia él, pero en ese momento, Guillermo sintió que algo se quebraba en su mente y un torrente de recuerdos comenzó a inundar su conciencia. Vio imágenes de su niñez, su casa, su madre. Valeria recordó el accidente, los gritos, el dolor y finalmente el rostro de Javier mirándolo con frialdad mientras lo alejaban del coche destrozado. «¿Javier?», murmuró Guillermo, su voz apenas audible para sí mismo, mientras los recuerdos lo golpeaban como una tormenta. Todo tenía sentido ahora. Javier era el responsable de su desaparición, y esos hombres estaban aquí para terminar lo que Javier había comenzado hace tantos años. En ese instante, el hombre que lo perseguía se acercó lo suficiente como para intentar agarrarlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, Guillermo, impulsado por la rabia y el miedo, se defendió. Golpeó al hombre con todas sus fuerzas, aprovechando el factor sorpresa, y salió corriendo hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando salió a la calle, Arturo lo vio y sintió un alivio abrumador. «¡Guillermo!», gritó, corriendo hacia él. Guillermo lo vio también y corrió hacia su padre, sabiendo que había encontrado la protección que tanto necesitaba. Arturo lo envolvió en sus brazos, sosteniéndolo con fuerza. «Estás a salvo ahora, hijo. No dejaré que te hagan daño». Pero aunque el peligro inmediato había pasado, tanto Arturo como Guillermo sabían que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Con los recuerdos de Guillermo regresando, la verdad sobre lo que realmente había sucedido hace 18 años estaba finalmente saliendo a la luz. Y con ella venía la inevitable confrontación final con Javier, quien ahora sabía que el pasado no podía ser enterrado tan fácilmente. La tensión en el aire era palpable mientras Arturo y Guillermo se encontraban en una situación que ambos sabían que definiría sus vidas para siempre. Después de tantos años de incertidumbre y dolor, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz y con ella la inevitable confrontación con Javier,
el hombre que había causado tanto sufrimiento a su propia familia. Después de reunirse con Guillermo en la calle, Arturo decidió que ya no había tiempo para esperar. Sabía que la única manera de proteger a su hijo y a Valeria era enfrentar a Javier de una vez por todas. Miró a Guillermo a los ojos, viendo en ellos el reflejo de su propio dolor y determinación. «Guillermo», dijo con voz firme, «tenemos que enfrentarnos a Javier. No podemos seguir huyendo. Si no lo detenemos ahora, él seguirá intentando destruirnos». Guillermo asintió, sintiendo cómo la rabia acumulada durante todos esos años comenzaba a tomar forma en su interior. Los recuerdos de su niñez, de su madre y de cómo Javier lo había arrancado de su vida alimentaban un fuego que ya no podía apagar. «Estoy contigo, papá», respondió, usando por primera vez esa palabra que tanto había deseado decir. «Vamos a detenerlo, juntos». Con Héctor a su lado, Arturo y Guillermo se dirigieron directamente a la mansión de Javier, el lugar donde todo había comenzado. La casa, que una vez había sido símbolo de poder y riqueza, ahora les parecía un lugar oscuro, lleno de secretos y traiciones. Al llegar, fueron recibidos por la seguridad privada de Javier, hombres que Héctor conocía bien por su reputación peligrosa. Sin embargo, Héctor ya había anticipado este escenario y había traído refuerzos, asegurándose de que Arturo y Guillermo pudieran entrar sin demasiada resistencia. «Javier está adentro», dijo Héctor mientras se acercaban a la entrada principal. «Está esperando. Sabe que vendríamos». Arturo asintió, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «No podemos darle más tiempo. Esto termina ahora». Al entrar en la mansión, el silencio era ensordecedor. Las luces estaban apagadas y solo la tenue luz del atardecer iluminaba los pasillos mientras avanzaban. Arturo y Guillermo caminaban lado a lado, sabiendo que cada paso los acercaba más a la confrontación final con Javier. Finalmente, llegaron al salón principal, donde Javier los esperaba. Sentado en una silla de cuero, con una copa de vino en la mano, los recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Arturo, Guillermo», dijo con un tono que intentaba ser cordial, pero que solo reflejaba el veneno que albergaba en su interior. «Qué bueno que finalmente decidieron venir. Ya era hora de que arregláramos nuestras diferencias». Arturo dio un paso adelante, sin dejarse intimidar por la actitud despreocupada de su hermano. «Javier, sabes que esto no se trata de diferencias, se trata de justicia. Has mantenido a Valeria prisionera durante 18 años y ahora has intentado matar a Guillermo, tu propia familia. ¿Qué clase de hombre hace algo así?» Javier dejó escapar una risa fría. Un hombre que sabe lo que quiere y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Tú siempre fuiste el favorito, Arturo. Siempre tuviste todo lo que yo deseaba y nunca te diste cuenta de lo que significaba vivir a tu sombra. Guillermo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente, su voz llena de la ira acumulada. «No tienes excusa, Javier. Arruinaste nuestras vidas, destruiste nuestra familia. ¿Y por qué? Por envidia. No puedo entender cómo alguien puede caer tan bajo». Javier se levantó lentamente de su silla, dejando la copa de vino sobre una mesa cercana. «Tú no entiendes nada, muchacho», dijo, su voz cargada de desprecio. «Nunca fuiste parte de este mundo, y si por mí fuera, nunca lo serías. Pero parece que el destino tenía otros planes». Arturo, viendo que las palabras no lograrían nada, decidió que era hora de actuar. «Javier, este es el final. No importa lo que digas, la verdad ha salido a la luz y todos sabrán lo que hiciste. Valeria se recuperará y Guillermo estará a salvo. Y tú, finalmente, enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Javier, sabiendo que no había escapatoria, dio un paso hacia atrás, buscando una salida, pero ya era demasiado tarde. Héctor había asegurado la mansión y la policía, alertada por Arturo, estaba en camino. Aún así, Javier no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Sacó una pistola que llevaba oculta en su cinturón, apuntando directamente a Guillermo. «Si no puedo tener lo que quiero, entonces ninguno de ustedes lo tendrá».
dijo Javier, su voz temblando por la mezcla de rabia y desesperación. Antes de que pudiera disparar, Arturo se interpuso entre Javier y Guillermo, dispuesto a proteger a su hijo a toda costa. «Basta, Javier», gritó, extendiendo las manos en un gesto de desesperación. «Esto no solucionará nada, solo empeorará las cosas». Por un momento, Javier dudó, pero el odio en su corazón era demasiado profundo. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó en la sala, pero no provenía de Javier. Héctor, que había estado preparado para cualquier eventualidad, había disparado, alcanzando a Javier en el brazo, haciéndolo caer al suelo. Javier soltó la pistola, gimiendo de dolor, mientras Arturo y Guillermo corrían hacia él. Arturo lo miró con una mezcla de tristeza y compasión, sabiendo que, a pesar de todo, Javier seguía siendo su hermano. «Esto se acabó, Javier», dijo Arturo, su voz llena de pesar. «La policía ya está en camino. Es hora de que enfrentes lo que has hecho». Mientras las sirenas se escuchaban a lo lejos, Javier, derrotado y herido, solo pudo mirar a su hermano y a su sobrino con una mezcla de odio y resignación. Sabía que había perdido y que el poder que tanto había deseado se le había escapado entre los dedos. Pero para Arturo y Guillermo, la verdadera victoria estaba en saber que, a pesar de todo, habían sobrevivido y que ahora, por fin, podían empezar a sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. Las sirenas de la policía se acercaban rápidamente mientras los oficiales irrumpían en la mansión de Javier, asegurando el lugar y llevando a Javier, herido y derrotado, bajo custodia. La casa, que alguna vez había sido un símbolo del poder y la influencia de la familia Castañeda, ahora era un recordatorio de los oscuros secretos que habían salido a la luz. Arturo y Guillermo observaron en silencio cómo Javier era escoltado fuera de la mansión, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y alivio. Aunque Javier había causado un dolor indescriptible, seguía siendo su familia, y el peso de esa traición se sentía profundamente. «Lo lamento tanto, Guillermo», dijo Arturo, rompiendo el silencio mientras colocaba una mano en el hombro de su hijo. «Nunca debía haber permitido que esto llegara tan lejos. Debería haber visto las señales, debería haber hecho algo antes». Guillermo, que había recuperado algo de calma tras los eventos intensos de las últimas horas, miró a su padre con comprensión. «No es tu culpa, papá. Javier hizo sus elecciones y todos hemos sufrido por ellas. Pero lo importante es que estamos aquí, juntos, y ahora podemos comenzar de nuevo». Las palabras de Guillermo, tan simples pero llenas de verdad, resonaron en el corazón de Arturo. Por primera vez en muchos años, sintió que había esperanza para el futuro. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, tenían la oportunidad de sanar como familia, y eso era algo que no estaba dispuesto a dejar pasar. Con Javier bajo custodia y Valeria aún en la clínica, Arturo decidió que lo más importante en ese momento era llevar a Guillermo a ver a su madre. Sabía que, aunque ella seguía en coma, la presencia de Guillermo podría marcar una diferencia en su recuperación. Después de todo, habían pasado 18 años desde que Valeria había estado con su hijo, y Arturo estaba convencido de que ese reencuentro, aunque silencioso, podría despertar algo en ella. Cuando llegaron a la clínica, Arturo y Guillermo fueron recibidos por el médico que había estado cuidando de Valeria durante todo ese tiempo. «Oh, señor Castañeda, hemos estado monitoreando a su esposa de cerca. Aunque su estado sigue siendo delicado, cualquier estímulo positivo podría ayudar». Arturo asintió, agradecido por el apoyo del médico. Luego se volvió hacia Guillermo, quien estaba claramente nervioso ante la perspectiva de ver a su madre por primera vez en tantos años. «No tienes que hacerlo si no estás listo, hijo», dijo Arturo, con voz suave. «Pasas, pero creo que ella sentiría tu presencia y eso podría hacer la diferencia». Guillermo respiró hondo y asintió, decidido. «Quiero verla, papá. Quiero estar con ella». Juntos, entraron en la habitación de Valeria. El lugar estaba tranquilo, con solo el suave sonido de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Valeria yacía en la cama, su rostro sereno,
como si simplemente estuviera dormida. Guillermo se acercó a la cama con cautela, casi temeroso de romper la paz que parecía envolver a su madre. Se sentó en una silla junto a la cama y tomó la mano de Valeria entre las suyas. «Mamá», susurró, con la voz temblando ligeramente. «Soy yo, Andrés. Guillermo. Estoy aquí. He vuelto». Arturo observaba desde la distancia, sus ojos llenos de emoción mientras veía a su hijo y a su esposa, finalmente reunidos después de tantos años. Aunque Valeria no mostró ninguna respuesta inmediata, Arturo creyó ver un leve movimiento en sus dedos, como si su cuerpo reconociera la presencia de su hijo. Pasaron unos minutos en silencio, con Guillermo hablando suavemente a su madre, contándole sobre su vida en el orfanato, sobre cómo había sido crecer sin ella, pero también sobre cómo había encontrado a Arturo y sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque Valeria no podía responder, Guillermo sintió que de alguna manera ella lo escuchaba. «Vamos a estar bien, mamá», dijo Guillermo finalmente, con más confianza. «Papá y yo estamos juntos ahora y te vamos a cuidar hasta que estés bien». Arturo se acercó a la cama, colocando una mano en el hombro de Guillermo. «Ella lo sabe, hijo, y juntos vamos a superar esto. Todos». Los días que siguieron fueron un periodo de ajuste y sanación para la familia Castañeda. Con Javier bajo arresto y enfrentando cargos por sus crímenes, Arturo pudo centrar su atención en lo que realmente importaba: su familia. Valeria, aunque aún en coma, mostró signos lentos pero constantes de mejora, y Arturo nunca dejó de visitar su habitación, siempre acompañado por Guillermo. Con el tiempo, los lazos entre Arturo y Guillermo se fortalecieron. Ambos se dieron cuenta de que, aunque el pasado estaba lleno de dolor, tenían el poder de construir un futuro juntos, lleno de esperanza y amor. Guillermo, ya no solo un joven perdido en busca de su identidad, se convirtió en un hombre decidido a honrar a su familia y a proteger a quienes amaba. Finalmente, un año después del enfrentamiento con Javier, Valeria abrió los ojos por primera vez. Fue un momento de pura alegría y redención para Arturo y Guillermo, quienes supieron en ese instante que su familia, aunque rota por el pasado, había encontrado una manera de recomponerse y comenzar de nuevo. Y así, la familia Castañeda, después de tantos años de oscuridad, pudo finalmente ver la luz al final del túnel, sabiendo que juntos podían superar cualquier adversidad.